mis hermanos y hermanas, en esta preciosa hora estamos de regreso para continuar hablando acerca de lo que es la salvación. Me da un gusto saludarles y qué bueno que ustedes han estado viendo estos segmentos acerca de la salvación, que es muy importante saber de por qué debemos ser salvos. Así que continuamos hablando acerca de ello, porque es un tema de suma importancia en la cual todos nosotros debemos estar conscientemente y poder así de esa manera ayudar a otros para que conozcan a Jesús como su Salvador. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación del poder del pecado. Entonces, hemos venido hablando desde el principio cuál, qué o por qué ser salvos, y nos hemos dado cuenta realmente que el pecado vino a arruinar esa relación con Dios que había en el principio. Entonces, por esa razón es necesario entonces llegar delante de la presencia del Señor de Cristo para que nos perdone y así dejarlo entrar en nuestro corazón para que Él tome entonces el control de nuestra vida, tome el timonel de nuestra vida. Y en este momento entonces este es un proceso actual y prolongado y de momento incompleto. Es la parte más difícil de nuestro tema que estamos hablando, y acerca de la misma prevalece el mayor confusión mental, especialmente entre los cristianos jóvenes, porque dicen, ¿por qué debo ser salvo y para qué? O sea, siempre la pregunta está de más y tenemos que dar respuestas concretas, porque ellos necesitan saber realmente por qué ser salvos. Entonces, hay muchos que, habiendo aprendido que Jesús, o el Señor Jesús, es el Salvador de los pecadores, ha llegado a la errónea conclusión de que con solo ejercer fe en Él, o entregarse en su señorío, encomendar sus almas a su cuidado, Él hará desaparecer su naturaleza corrupta y destruir sus malas inclinaciones. No, la salvación hay que trabajarla constantemente. O sea, en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no significa que eso fue todo, sino que hay que trabajarla. O sea, no podemos tener pensar que ya somos salvos y nuevamente me voy al mundo a lo que antes hacía. No, sino que el Señor nos pide a nosotros que vivamos una vida consagrada, una vida de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando consideramos que todavía somos pecadores. Pero por eso es que venimos delante de la presencia del Señor constantemente, delante de Dios, para pedirle perdón por los pecados de este día, que pasó esta hora, al momento de acostarnos o al momento que nos acordamos. Venimos ante su presencia. Entonces, después realmente de haber confiado en Él, descubren que el mal aún está en ellos, que sus corazones son engañosos más que todas las cosas y perversos, y que no importa de qué manera luche para resistir la tentación, oren por gracia para vencer y utilice los medios designados por Dios. Para entonces parece ser que empeora la cosa. Pero déjenme decirle entonces, puede entrar la confusión. O sea, si hablamos de salvación, no significa que ya se acabó todo. No significa que las cosas de tu vida espiritual van a mejorar. Pero ahora vas a tener más tentaciones que antes quizás no lo entendías, porque estabas en un mundo
de perdición. Pero ahora, cuando entras en la etapa de servir al Señor, de guardarte para Él, entonces ahí es cuando mucha gente dice, bueno, pero si yo vivía mejor que antes y ahora en el cristianismo ahora estoy viendo que es peor. No se confunda con eso, porque eso es una mentira del diablo, sino que más bien tu vida está en una nueva etapa, que ahora que conoces a Jesús estás empezando a conocerle a Él, estás empezando a dejarte guiar por Él, y por ende entonces hay luchas en todos los días, hay luchas en todo tiempo. Continuamos entonces hablando acerca de ello. Aun cuando una persona ha sido regenerada y justificada, la carne o naturaleza corrompida permanece en ella y la acosa sin cesar. O sea, lo que significa es que cuando la persona ha sido regenerada y justificada, la carne o la naturaleza corrompida permanece en ella y una cosa constantemente. O sea, no este cuerpo, sino está hablando de los deseos, los apetitos que la carne. Y usted puede ir a Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, donde habla acerca de cuáles son los apetitos de la carne, cuáles son los deseos de la carne. A eso se refiere. Entonces, sin embargo, no debe asombrarle, sino más bien debe confiar en el Señor. Entonces, a los santos en Roma, Pablo les dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, lo cual no tendría ningún sentido si el pecado hubiera sido erradicado de ellos. Escribiendo a los Corintios dijo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Entonces, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, que el pecado no reine más en tu vida, sino es cada día ir perfeccionando. O sea, esa obra que Él comenzó en ti, que comenzó en mí, Él la va perfeccionando todos los días. Pero está en nosotros, de todos los días, dejar que Él nos guíe, que Él nos guarde, y nosotros pensar en estas promesas que debemos de limpiarnos todos los días y no estar en contaminación. Obviamente tal exhortación es innecesaria si el pecado ha sido eliminado por nuestro ser. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo. Vean lo importante que es esto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, el pecado no puede reinar más en tu vida. Los apetitos de la carne no pueden reinar más en tu vida. Cuando dice que nos humillemos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Es entonces caminar conforme a su voluntad. O la pregunta sería, ¿qué necesidad tienen los cristianos de tales palabras como estas, a menos que el orgullo les aceche y obre dentro de ellos? Pero todo lugar para la controversia sobre este punto queda excluida si nos inclinamos ante esta declaración inspirada. Porque Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea, con esto quiere decir que nosotros, no quiere decir que nosotros ya somos perfectos. Nada es perfecto todavía. Porque entonces Juan no tendría razón cuando dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
Entonces, y la verdad no está en nosotros. Vivimos en un mundo rodeado de pecados, rodeado de tentaciones. Vivimos en un mundo de oscuridad y el Señor nos ha puesto a nosotros aquí como lumbreras. Nos ha puesto a nosotros aquí como antorchas que alumbren alrededor, a alcanzar a los demás con nuestro testimonio. Entonces, si nosotros decimos que no hemos pecado, entonces la verdad no está en nosotros. Déjenme decirle ahora que la vieja naturaleza carnal permanece todavía en el creyente. O sea, hay una naturaleza carnal que todavía no se ha terminado. Es aún un pecador, si bien un pecador salvo. O sea, hemos sido salvos por la gracia del Señor, pero todavía seguimos siendo pecadores, no tanto como antes, o sea, más bien dicho, no como antes, sin que no teníamos un conocimiento realmente si éramos pecadores o no, simplemente vivíamos porque nos enseñaron algunas tradiciones y nosotros pensando que todas las cosas estaban bien. O sea, pero cuando nos dimos cuenta que nuestra vida no estaba en orden, fue necesario entonces reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, seguimos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Que nuestra vida ahora es totalmente distinta. Pues, ¿cuál sería entonces la función de un nuevo creyente? ¿Será realmente importante? ¿Debe realmente el creyente convencerse de que no le queda nada sino una vida de derrotas? ¿Verdad que no? Sino realmente Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Cristo Jesús nos ha redimido del pecado. Y por lo tanto, entonces, somos redimidos por Cristo Jesús. La palabra nos sigue instruyendo acerca de qué es lo que nosotros debemos aprender. Y que somos débiles. Y cuando se habla de una debilidad en nosotros, venimos entonces a fallar al Señor. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, verso 7. Cuando Moisés les hizo saber la ley, afirmaron con orgullo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Quizá lo mismo hemos dicho nosotros en algún tiempo. Yo quiero obedecer al Señor y voy a hacer lo que Él dice. Pero ¿qué pasa cuando no? Porque siguiendo el ejemplo de que el pueblo de Israel, cuando Moisés les habló de parte de Dios acerca de la ley, ellos afirmaron con orgullo y dijeron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero ¿qué pasaba un tiempo después? Caían en lo mismo. Desobedecían a Dios. Entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Si todavía hay una vieja naturaleza dentro de nosotros. Pero en esta nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, ahora podemos entonces tenemos la palabra de Dios que nos instruye a nosotros realmente cómo debe ser nuestro diario caminar. Cómo debe ser nuestra vida íntegra delante de Dios y de la humanidad. Cómo nosotros debemos de caminar todos los días. Y aquí nos damos cuenta de que en la carne no mora el bien.
¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué haces cuando estás solo o sola? ¿Qué haces cómo es tu comportamiento, más bien dicho, cuando estás en el área laboral? ¿Qué pasa cuando llegas tarde? ¿Qué excusa pones? Entonces, tenemos que pensar acerca de todo ello. Ahora, el creyente tiene aún la naturaleza carnal dentro de sí y no tiene fortaleza en sí mismo para controlar sus malas inclinaciones ni para vencer sus deseos pecaminosos. Entonces el creyente tiene aún la naturaleza carnal dentro de sí y no tiene fortaleza en sí mismo para controlar las malas inclinaciones ni para vencer sus deseos pecaminosos. Es solamente con la ayuda del Espíritu Santo que tú puedes vencer. Porque ahora eres un cristiano renovado, restaurado, regenerado. Solamente con la ayuda de Dios tú puedes vencer. Podemos vencer. Podemos seguir adelante con la ayuda de Dios. Todos tenemos lucha en el diario caminar. Mayormente en la juventud. En las presiones sociales que se dan en este día, en este tiempo, en este siglo XXI. Es bastante fuerte. Quizás nosotros no pasamos eso en nuestra juventud. No tanto como los jóvenes del siglo XXI. Es un bombardeo de todos los días. Pero el creyente en Cristo también tiene otra naturaleza dentro de sí que se recibe en el nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice Juan capítulo 3, verso 6. El que ha nacido del Espíritu es del Espíritu. El creyente pues tiene dos naturalezas dentro de sí. Una que es pecaminosa, otra que es espiritual. Entonces, la naturaleza espiritual es bastante delicada. ¿Por qué razón? Porque si vivimos en un mundo rodeados de pecaminosidad, cada vez que pecamos, la naturaleza espiritual va decayendo. Realmente cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de orar, dejas de congregarte. Esta naturaleza del nuevo nacimiento es nacer de nuevo. Y en la vida pecaminosa, o sea, hay una lucha en estas dos naturalezas. Y es constante, constantemente. Chocan. Y ahí es donde vienen las luchas. ¿Qué debemos hacer entonces? Al ser estas dos naturalezas de un carácter totalmente diferente, son antagónicas entre sí. A este antagonismo o conflicto se refiere el apóstol cuando dijo en Gálatas capítulo 5, verso 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Porque la carne lo que quiere es darle placer a sus apetitos. Y eso es en otra ocasión, vamos a hablar acerca de ello, de la naturaleza pecaminosa en cuanto al deseo de la carne. Es una lista bastante grande. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que el deseo de la carne es contra el espíritu. Porque ¿cuál es el deseo del espíritu? Es que tú te llenes, te capacites, que Dios tome el control de tu vida todos los días. Pero cuando chocan el deseo de la carne y el deseo del espíritu, entonces estas dos naturalezas vienen chocando constantemente. Y ahí el creyente entonces debe luchar por esa naturaleza
del Espíritu que vaya creciendo en sí para matar los deseos de la carne. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál de estas dos naturalezas ha de regular la vida del creyente? Una buena pregunta. ¿Cuál de estas dos naturalezas ha de regular la vida del creyente? Y es evidente que los dos no pueden hacer o hacerlo ya que son o vienen a ser contrarios entre sí. Tiene que ser una sola. Y nuestra inclinación debe ser entonces por el Espíritu. Porque en realidad la carne lo que hace es traerte muerte, pero el Espíritu lo que hace es vivificarte. Entonces, no puedes complacer a la carne y complacer al Espíritu al mismo tiempo. Porque de cierta manera, entonces, no de quién eres realmente, a quién estás a favor. Es igualmente claro que la más fuerte de las dos ejercerá un mayor dominio. También está claro que en el cristiano nuevo la naturaleza carnal es más fuerte, puesto que nació con ella, y por lo tanto le lleva muchos años a la naturaleza espiritual, lo cual no recibió hasta que nació de nuevo. Entonces, es una lucha constantemente, es una guerra constantemente, hay que orar constantemente, hay que leer la palabra constantemente, hay que congregarse constantemente, porque de otra manera, si tú no te congregas, ¿cómo puedes crecer? ¿Cómo puede haber un crecimiento fuerte en tu vida? ¿Cómo va a haber un cambio si no le das prioridad a tu vida espiritual? Entonces a veces la naturaleza carnal viene siendo muy fuerte, porque con esa has nacido. Pero lo espiritual hay que trabajarla todos los días. Hay que crecer y pedirle a Dios un desarrollo fuerte para poder servirle a Él. Para concluir entonces, te recomiendo en esta nueva naturaleza seguir buscando el rostro del Señor, porque todavía no lo hemos hecho, todavía nos cuesta, tenemos que seguir luchando. Eres salvo por la gracia de Cristo, por los méritos de Cristo. Y tenemos que pelear constantemente a que esa naturaleza espiritual siga creciendo. Y que la vieja naturaleza siga muriendo. Pidámosle a Dios que el carácter de Cristo sea formado en nosotros todos los días. Así que Dios te continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo segmento. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en la fe en tiempos de cambio. Hasta la próxima.